literalmente ahora último sí me ha agarrado la tos. Bueno, entonces, RCP básico y maniobra de Heimlich. Visto que ahorita nadie quiere decir algo sobre el tema, pues comenzamos y vayan prendiendo la cámara los que todavía no lo han prendido. Así que, bueno, primero, ay, estoy agarrando. ¿Qué es el paro cardiorrespiratorio? El paro cardiorrespiratorio va a ser una interrupción brusca, pero sobre todo reversible. Ahora, con reversible, ¿a qué me voy a referir? A que va a ser reversible por el tema del... ay, voy a aumentar el tamaño este del... Ya, va a ser reversible, ¿por qué? Porque existe el RCP o reanimación cardiopulmonar. Ahora, eh, va a haber una ausencia en la actividad mecánica del corazón y una ausencia en la respiración espontánea. Algo que tenemos que tener en cuenta en esto de acá del paro cardiorrespiratorio es que van, como quien dice, van de la manito. Si se detiene el corazón, se va a detener la respiración. Van de la mano. Y como el corazón ya no bombea oxígeno, entonces automáticamente ya no tienes que respirar. Entonces, ya. Ahora, en cuanto a los cambios previos a un paro cardiorrespiratorio, vamos a tener las pupilas. Ahora, lo que tenemos que saber de las pupilas es que es un reflejo de nuestro estado neurológico en la gran mayoría de veces, ¿ok? Entonces, primero tú tienes tus pupilas normales. Ahora, va a ocurrir algo que es la miosis y la midriasis. Miosis es cuando la pupila se va a contraer y la midriasis cuando se va a dilatar. O sea, ya se puede ver en esta imagen cuál es cuál. Ahora, en cuanto a la anisocoria, si se van a dar cuenta, es que hay una pupila que va a estar midriática y otra pupila que va a estar normal. Normalmente esto de acá va a dar como resultado, o bueno, va a reflejar un daño cerebral severo. Literalmente, si ustedes ven esto, es como decir, vayan a emergencias, pero corriendo, porque, o sea, eso no está bien. En cambio, en cuanto a la miosis y la midriasis, esto significa como que una advertencia que te está dando el cuerpo, como diciendo, oye, es algo. Y esta advertencia que les digo que, o sea, tu cuerpo normalmente puede ser, como te digo, o puede ser miosis o midriasis, es lo que te va a decir, uy, algo no está bien, y eso es como que te puede dar una antelación de que se viene el paro. Aunque no necesariamente es en paro, como digo, puede ser un montón de otros trastornos, síndromes o estados. Entonces, bueno, cambios previos en las pupilas. Normalmente, como digo, miosis o midriasis. ¿Por qué no anisocoria? Porque ya sería el daño cerebral severo que se va a venir más adelante. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que, como les digo, el corazón se va a detener. Entonces, como se detiene el corazón, automáticamente va a dejar de bombear sangre. La sangre ya no va a llegar a los tejidos. ¿Y qué pasa? Que en la sangre vas a llevar oxígeno y glucosa. Entonces, no va a haber glucosa, no va a haber oxígeno, no va a haber glucosa. Y automáticamente, bueno, más que todo el tema del oxígeno, va a llevar a una isquemia. Entonces, acá es cuando ya no hay oxígeno en los tejidos, células y tejidos. Ok, pero primero sigamos con la fisiopata. Al no haber circulación, lo que les dije es que no va a haber una ventilación. Primero va a producirse una falla en la bomba, como le decimos al corazón, va a haber una falla en la bomba, automáticamente después va a ser el fallo en la ventilación. Y ahora, el tiempo de detención del flujo sanguíneo va a determinar el pronóstico. Ahora, ¿a qué se refiere esta frasecita? Con 4 a 6 segundos sin sangre, esto va a equivaler a una pérdida de las funciones de nuestro cerebro. O sea, automáticamente ahí es cuando la persona se desmaya, cuando una persona tiene mareos. Entonces ya pues, pérdida de función de cerebro. Ahora, a mí lo que me interesa más de todo, más que todo en el paro cardiorrespiratorio es actuar de inmediato. ¿Por qué? Porque a partir de los 10 minutos, a partir de los 10 minutos sin sangre, eso ya es un daño irreversible en el cerebro. Tengamos en cuenta que si bien es cierto el paro cardiorrespiratorio, como dice, es reversible porque con un RCP normal, lo cierto es que por más que eso se pueda revertir, es más, se puede revertir hasta en el minuto 30 en algunos casos, o sea, no es lo normal, pero hay casos donde se llega a revertir a los 30 minutos incluso. Lo cierto es que si el cerebro tiene bastantes minutos sin sangre, eso igual va a tener un daño irreversible. Ahora, en cuanto a la isquemia, como estábamos hablando, cuando no hay oxígeno en los tejidos, esto va a llevar a una isquemia y esto va a dar un daño en la microcirculación que va a llevar a un edema y a una lesión endotelial.
Y esto también va a producir, bueno, recordemos que nosotros normalmente respiramos, esa es una respiración aerobia. Entonces, si ya no tenemos aire, ¿cómo vamos a producir energía? Con la respiración anaerobia. Y esta respiración anaerobia va a producir acidosis láctica. Ahora, también con el daño en las células, esto va a hacer que haya un atrapamiento de calcio y radicales libres que va a promover a que las células se sigan dañando. ¿Ok? Entonces, esto es, pues, qué es lo que va a pasar en un RCP. Bueno, en un paro cardiorrespiratorio, perdónenme. Preguntas en esta lámina. ¿Podrías volver a explicar lo de isquemia, por favor? Ya. Recuerden que, y como les digo, la isquemia va a ser más que todo el hecho de que cuando no va a haber oxígeno en los tejidos y células, automáticamente eso es la isquemia. Ahora, la isquemia que va a provocar que, que vaya a haber un daño en la microcirculación, en las pequeñas venas, y esto es lo que va a llevar. La microcirculación produce edema y va a producir daño en el endotelio, o sea, ¿cómo les digo? La capita que recubre la arteria. Ya. Ahí va a haber daño. Esto también, como les digo, va a producir el hecho de que como no hay oxígeno, nosotros respiramos y esta es una respiración aerobia y esto pues nos permite pues la producción de energía. Pero cuando no hay oxígeno, no hay producción, no hay respiración aerobia. Entonces se produce la respiración anaerobia. Bueno, voy a poner acá ya. Y esta respiración anaerobia no es buena porque va a producir acidosis láctica. Eso es malo para el cuerpo. Ahora, a su vez, esto va a producir que en las células haya atrapamiento de calcio y radicales libres. Y esto va como que permitir que la célula se siga dañando y dañando y dañando. Entonces es un ciclo. Todo se va a dañar, 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 dañar. ¿Se entendió? Sí, gracias. Ya. Bueno, ahora en cuanto a los pasos del RCP, primero tenemos que tener en cuenta que existen los pasos en el contexto extrahospitalario, o sea, literalmente, ¿dónde estás? Literalmente pasos en el contexto extrahospitalario, pero también tenemos, pues, obviamente, si hay un extrahospitalario, está el paso en el contexto intrahospitalario. Pero bueno, ahorita les voy a explicar cuál es la variación, ¿ok? Primero, recuerden el PEAS de la primera clase, reconocimiento y activación del sistema de respuesta a emergencias, y a la vez asegurar la zona, porque recordemos de que si no aseguramos una zona, pues podemos sufrir también las consecuencias. Luego, automáticamente empezar con el RCP de calidad inmediata. Bueno, con calidad inmediata significa que esto, o sea, buenas compresiones, o sea, en profundidad, buen ritmo, cuántas compresiones por minuto y las series, que son de 32. Bueno, ahorita vamos a ver eso. Desfibrilación rápida, ni bien llega el DEA. Los servicios de emergencias, bueno, ya está, este es traslado, pues es traslado. Y ya soporte vital avanzado y cuidados posparo cardíaco. Pero o sea, si se dan cuenta, acá esto va a iniciar prácticamente fuera. ¿Y cómo sabemos que es fuera? Porque dice de que pues es un traslado a servicio de emergencias. La variación que va a pasar en el intrahospitalario es que va a ser la alerta, tipo, en el mismo hospital se alertan y dicen, ah, ya cayó en paro y automáticamente pues ya, no hay necesidad de traslado, sino que comienzan a actuar inmediatamente. Ahora, aseguren escena, nuevamente. No voy a decir 50 veces el ejemplo de que si estamos en la calle y nos puede atropellar un carro, porque eso es lo más probable, ¿ok? Pero no siempre. Entonces, pues tenemos ese ejemplo de que, como les digo, tienen que asegurarse ¿no? para evitar ser atropellados en cualquier sentido o sufrir algún daño o no interrumpir el paso también puede ser, también para no generar morbo, también. Ojo. Luego, evaluar el estado de conciencia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando evaluamos el estado de conciencia, recuerdan las preguntas de que, oiga, señor, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Responde? ¿No? ¿No responde? O sea, si está alerta, no está alerta. Ya, bueno, normalmente acá no va a estar alerta, no va a responder ni un estímulo doloroso. Entonces, cuando no responde, si bien es cierto acá puse la cara así, lo cierto es que no hay que alarmarse, hay que actuar, pero sin alarmarse, ¿ok? Entonces, como dice, si no está consciente, automáticamente pasamos a evaluar la respiración y vamos a buscar el pulso. Entonces, si no hay pulso, automáticamente, bueno, buscar el pulso.
No hay. Si no hay ninguno de los dos, iniciamos RCP. Ahora, RCP vamos a dar, si se dan cuenta, son compresiones torácicas. ¿Esto para qué? Para hacer que, o sea, vamos a imitar el movimiento del corazón. O sea, vamos a hacer como que se contrae el corazón para que bombee sangre al cerebro. O sea, más que todo, si se dan cuenta, nuestra principal tarea en el RCP es bombear sangre al cerebro o imitar que estamos bombeando sangre al cerebro para evitar los daños, pues los daños que va a sufrir el cerebro. Vamos a evitar eso. Entonces, esto normalmente, si se dan cuenta, vamos a estar hablando de compresiones en adultos. Ahora, si estamos hablando de compresiones en adultos, vamos a hablar de las compresiones de 5 a 7 centímetros en adultos. Si estamos hablando de niños, vamos a hablar de 3 a 5 en niños. Y ya si hablamos de lactantes o recién nacidos, ya esta es otra categoría. O sea, no le van a preguntar, pero por si acaso. Va a ser de 1 a 2 centímetros, ¿ok? O sea, prácticamente un nada, así suavecito. Recuerden también que sus huesos están frágiles. O sea, si bien es cierto, en el RCP lo que nos importa es prácticamente salvar la vida de la persona, o sea, a veces nos podemos pasar de fuerza y podemos fracturar una costilla, pero son cosas que, pues, primero le salvas la vida, luego lo llevas a emergencia y solucionas el tema de la costilla. Pero ¿qué es peor? Que esté así normal, o sea, que no le salves la vida con tal de no hacer un daño colateral. Bueno, pues primero, ante todo, salvar la vida. Ahora, bueno, eh, en cuanto a las... Sí, pues, o sea, no lo puse abajo, no lo puse abajo. Entonces tenemos las compresiones. Las compresiones tanto en adultos, niños, recién nacidos, van a ser compresiones de 100 a 120 compresiones por minuto. Ahora, normalmente, pues promedio 110, ¿no? Pero si puedes hacer la 120, normal. ¿Por qué? Porque lo que nos conviene es que hacer, o sea, que llegue más rápido la sangre. Pero es normal, o sea, de 100 a 120 ya está bien. De por sí es un ritmo prácticamente taquicárdico si estuviera una persona latiendo su corazón normal, ¿no? Así que, normal. Compresiones sin importar la edad de 100 a 120. Ahí ya luego les paso una playlist de canciones que pueden utilizar, aunque claro, la clásica es la de Staying Alive, pero hay un montón. Así que eso. Ahora, la reanimación cardiopulmonar y la vía aérea. Ah, primero, preguntas, me olvidé. Preguntas, no preguntas. Todo bien, me indican por ahí. Ya. Ahora, cuanto al RCP y la vía aérea, vamos a hablar primero de las ventilaciones de rescate. Primero, supongamos de que, bueno, no supongamos, en el RCP vamos a dar compresiones y vamos a dar ventilaciones. ¿Ventilaciones con qué? Con el el BBM o, bueno, nuevamente acá. Bolsa, válvula, mascarilla o también conocido como dispositivo AMBU. Cualquiera de los dos están bien, es lo mismo, o sea, esto de acá, cualquiera, BBM o AMBU, lo mismo. Ahora, primero que vamos a hacer compresiones, lo de arribita, hacemos las compresiones en una serie de 30 compresiones, esto de acá, 30 compresiones y dos ventilaciones. Ahora, ¿cómo saber que estás dando unas buenas compresiones? Haces 30 compresiones, así, ya, 30 veces, y de ahí dos ventilaciones cada 6 segundos. Ventilas, haces cuenta 5 segundos, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Ventilas, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, y nuevamente procedes a que se repita el ciclo de 30 compresiones. Terminan tus compresiones, nuevamente ventilas y así. ¿Hasta cuándo? Normalmente son 2 minutos o hasta que veas que el paciente pues ya se reanime. ¿Por qué? Vas a reevaluar cada 2 minutos buscando pulso, buscando respiración. Normalmente lo primero que aparece es el pulso, porque como les digo, si aparece pulso, aparece respiración. ¿Ok? Entonces, a veces solamente aparece pulso, pero no hay respiración. Ahí lo que se tiene que hacer es pues ventilar y seguir ventilando, ¿ok? Porque lo importante es que ya hay pulso. Ahora, en posición de recuperación, esta de acá ya la hemos visto, de cúbito lateral. Pacientes así, esta de acá para este lado, de cúbito lateral derecho.
Dos rescatadores, ya. Acá el problema con el dos rescatadores es que nosotros, si bien es cierto, podemos hacerlo nosotros solos. Supongamos, no estamos en la calle y vemos este tipo de cosas y se nos da por querer ayudar, chévere. El tema es que hacer compresiones es cansado. O bueno, al menos, o sea, la mayoría con quienes yo hice compresiones, sí nos resulta bastante cansado. Así que uno se termina cansando y a veces hay que turnar. Mientras uno hace compresiones, automáticamente, ay Dios mío, cuando uno hace compresiones, el otro hace ventilación. Si se dan cuenta, el que va a ventilar prácticamente su única chamba es esperar a que este de aquí termine de las compresiones y hacer tu ventilo, 1001, 1002, 1003, ventilo. O sea, esfuerzo físico no hay. Entonces, va a haber un momento, como les digo, en que la persona que está haciendo compresiones se va a cansar. Entonces, ahí es donde pues podemos acudir al tema de cambias, rotas. Entonces, esta persona de aquí pasa automáticamente a hacer las compresiones y esta persona de aquí pasa a dar las ventilaciones. ¿Para qué? Para evitar cansarse y pues seguir y seguir y seguir. Entonces, ya pues. Ahora, algo muy importante es que en los adultos, si se dan cuenta, el RCP es con las manos entrelazadas en el pecho, a la altura del esternón, más o menos, ¿no? Ahora, les presento a Wingwino Jr. Si se puede ver en la pantalla, genial. Les presento a Wingwino Jr. Cuando estamos hablando de niños menores de edad, normalmente solo se tiene que hacer con la palma, agarras, pa, y ahí nomás queda, pa, pa, pa. Las compresiones son con la palma, no son con los dedos, no son con más fuerza, simplemente con una palma basta. Y si estamos hablando de recién nacidos o lactantes, pues acá tienes a tu recién nacido, acá si se dan cuenta cómo están mis manos, acá, y los pulgares nomás quedan, ¿no? Entonces, ¿qué se le hace? Así. O sea, eso es suficiente para los recién nacidos. Prácticamente compresiones con los pulgares. Ahora nos despedimos. ¿Preguntas hasta aquí? Ya, todo chévere. Chévere. Ahora, el de dispositivo, este, desfibrilador externo automático. Me voy a trabar mucho, me vengo trabando con esto desde no sé cuánto, así que desfibrilador externo automático. Prácticamente, ¿qué va a hacer? Esta es una maquinita, bueno, es esta de acá, ¿ya? No se emocionen, esta es la que tiene el hospital. Pero, o sea, para contexto extrahospitalario tenemos esto, que básicamente, ¿qué es? Es un dispositivo que si nosotros lo aprendemos, automáticamente nos va a decir qué hacer, nos va, como dice, tiene una pantallita que tiene órdenes, tiene un altavoz que te va a decir qué hacer, o sea, cuándo tienes que conectar los parches, y va, como dice, va a emitir una descarga eléctrica, ¿ok? Entonces, primero que se tiene que conectar los parches, ese es un hecho. Ya, acá se conectan los parches y ahí ya automáticamente es cuando pues vas a poner estos parches dependiendo, porque en un mismo día te va a venir parches para adultos y te van a venir parches para niños. Entonces, pues dependiendo del contexto, pues pones ahí cuáles parches pues vas a utilizar. Ahora, una vez hecho esto, vas a colocar los parches en el paciente, que bueno, pues, espérense, más o menos es a esta altura, si se dan cuenta. Aunque en el mismo parchecito, o sea, por ejemplo, este es el parche para los lactantes. Así tal cual en el parche viene así graficado, bonito, dónde poner el parche. Igualito con los adultos. O sea, está bien hecho visualmente y auditivamente para que lo entiendas a la perfección. Así que ahí tienes tus parches y nada, va a haber un momento en que cuando ya los coloques, la máquina te va a decir eh, para desfibrilar. Y automáticamente te van, o sea, el botón de descarga te van a decir pulse botón de descarga. Y tú vas a hacer eso, pero tienes que tener en cuenta que tienes que decir a tu equipo retrocedan, porque esto obviamente va a emitir una descarga a tal punto que pues otro compañero puede electrocutarse, ¿no? O sea, no queremos eso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Botón de descarga y automáticamente hacer así. Otros compañeros para atrás. Se va a emitir la descarga, va a emitir a la vez un sonido a la máquina como de descarga aplicada. Y luego te va a dar, pues, un ritmo que va a estar pa, 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 pa.
Te va a dar un ritmo para que tú empieces a hacer RCP al ritmo de la máquina, al ritmo que te está indicando la máquina. Ahora, ¿qué va a pasar? No siempre la persona va a despertar al, este, a la descarga eléctrica. Puede ser que tengas que seguir con el RCP y nuevamente te va a decir cuando, pues de acá a unos 5 minutos aproximadamente, la máquina te va a volver a decir listo para desfibrilar y tienes que seguir. Ahora, en cuanto a esta maquinita de acá, que es pues la máquina de las paletitas del hospital, esas son las posiciones. Bueno, acá está la posición más bonita, está acá, la colocación de las palas, que bueno, la primera es en el derecho, segundo espacio intercostal, más que todo al costado del esternón, y si se dan cuenta, esta posición vertical y la otra es horizontal. Y ya, más que todo queremos lo que se quiere, tanto con el DEA como con con el carrito de hospital, es imitar esto, ¿ok? Que es la descarga eléctrica entre los polos del corazón. Y ya, pues lo que se busca, o sea, ignorando este textazo, lo que se quiere buscar es resetear las células del corazón, que las células del corazón van a tener cuatro propiedades que van a ser, bueno, las células miocárdicas van a tener cuatro propiedades, que son excitabilidad, contractibilidad, conductibilidad y automatismo. Siendo la última del automatismo lo que les va a permitir de que ellas puedan generar su propio ritmo y no depender de otras cosas, pues. Y ya. Entonces, lo que se busca con el DEA es resetear el corazón, resetear la propiedad de excitabilidad para que ésta pueda producir una contractibilidad y ya, pues se resetee, como les digo, para que lleve un ritmo normal. Y bueno, ciclos en lactantes, como les dije, no va al lado del esternón ni debajo del quinto espacio intercostal, sino es uno adelante y uno atrás, más o menos a la altura del esternón. Ahora, hay algo llamado los ritmos desfibrilables. Ahora, son dos, ¿ok? Si bien es cierto, sus PPTs les pueden poner como tal los ritmos en el EKG, existen, pues, o sea, los nombres que se tienen que acordar, que simplemente sí o sí se van a desfibrilar, porque de ahí no, es el poderoso. Bueno, yo me inventé esta mnemotecnia de no sé dónde, ¿ah? Entonces, tenemos al poderoso. Fabi te ve sin pulso. Y esto equivale a fibrilación ventricular y TB sin pulso, taquicardia ventricular sin pulso. Taquicardia ventricular sin pulso. Esos son los dos ritmos desfibrilables. Ya, preguntas sobre esta lámina. Todo bien, espero que sí. Ya bueno, igual al final de la clase, si alguien no entendió algo, me dicen. Entonces, ya, esto fue todo respecto a RCP en realidad. Ahora pasamos a Heimlich, que es más que todo en caso de, ¿qué dice? Atragamiento, hubo base, obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Es eso base, ¿ok? Entonces, primero, ¿por qué se puede dar una base? Por fallo en la deglución, tragaste bastante, o sea, una cantidad de comida que sabes que no va a pasar o se va a atorar, ya, fallo en la deglución. Y se puede dar normalmente en alimentos pastosos, chicles, trozos de carne mal masticados, o sea, cosas que sabes que se pueden atorar. Eso normalmente va a ser, ¿por qué? Porque como dices, son cuerpo extraño. Cuerpo extraño, dígase todo aquello que no es del cuerpo, ¿ok? Entonces, esto se va a dar aquí. Ahora, también se puede dar por inhalación de tóxicos, pero eso ya es otro tema. ¿Por qué? Porque no se va a solucionar con Heimlich.
Entonces, la ova anatómica o obstrucción de vía aérea anatómica se va a dar por la lengua. Recordemos que la lengua, a veces cuando una persona está inconsciente, lo que va a hacer es obstruir el paso del aire porque la lengua se va a poner hacia arriba. O sea, la posición natural de la lengua cuando estamos durmiendo es hacia arriba, pero a veces cuando está, como les digo, cuando estamos conscientes, o sea, cuando podemos reaccionar por nuestra cuenta, sabemos que nos estamos atorando y automáticamente nos despertamos o nos movemos, o sea, por instinto propio, el cuerpo se mueve o hace algo para que la lengua se vaya para otro lado. Entonces, eso es lo normal. Pero si una persona está inconsciente, pues la lengua se queda ahí y no se mueve. No, o sea, no hay algo que se pueda hacer para que se destape, por así decirlo, para que se mueva la lengua. Y esto, como se pueden dar cuenta, va a obstruir el paso del aire. No va a entrar ni por nariz ni por boca. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? Bueno, más adelante lo vamos a ver, pero recordemos que existen, pues, frente a mentón en caso no haya una sospecha de trauma cervical o maniobra triple modificada y, pues, o tracción mandibular, donde ahí sí, pues, es en caso de trauma. Lo vamos a ver después porque ahí están las imágenes. Ahora, la ova mecánica, llámese todo aquello, como les digo, que es de cuerpo extraño. Mecánica, ¿por qué? Porque es cuerpo extraño. Todo lo que es cuerpo extraño, ova mecánica. Ahora, signos de asfixia, ¿ok? Normalmente, o sea, ya esto es como anécdota, que literalmente los signos de asfixia son dos manos a la altura del cuello, del cuello. Una vez, en un examen, el doctor se pasó de chistosito y puso ahí una de las alternativas manos a la altura del hombro. O sea, por si acaso, manos a la altura del cuello, ¿ok? Ahora, existe algo acá que es la asfixia parcial y la asfixia total. Bueno, vamos a ponerlo en un contexto ya, o sea, más que todo acá lo que nos importa en la maniobra de Himmler es el hecho de que se va a hacer una asfixia total. Pero, ¿qué es una asfixia parcial? ¿Quién quiere decirme qué es una asfixia parcial? ¿Quieren que saquemos víctimas o alguien quiere hablar? Porque para sacar de víctimas tengo a alguien que la semana pasada me alegró bastante. ¿Está acá? Charles, que no está. O si está. No los veo. Ah, que sí está. Marife, ¿sabes qué es una asfixia parcial? Hola, me imagino que es cuando la persona aún puede hablar o puede algún, o sea, se evidencia tal vez un paso de aire en la total, ¿no? Ujú. Ya, ¿por qué no hablan antes? Ya. Entonces, sí, prácticamente su compañero está en lo correcto. Que hay una asfixia parcial es cuando una persona todavía puede respirar de alguna forma o el pase de aire es mínimo. Si bien es cierto, hay algo que está obstruyendo, no hace una obstrucción total para que el pase de aire, pues, sea total. O sea, el pase de aire no, que digo, no se dé bien el paso de aire. Ahora, ¿cómo identificar esto? Porque esta persona todavía puede hablar, todavía puede, como les digo, respirar un poquito, todavía puede toser. Eso es lo que me importa de una asfixia parcial. ¿Qué se le dice? Literalmente le preguntas bien, bien bonito, a pesar de que la persona se esté muriendo. Tú te vas a agarrar bien cómodamente y le vas a decir, oye, ¿qué tal? ¿Te estás asfixiando? ¿Te estás atorando? ¿Estás bien? Y ya, pues, o sea, si te puede decir o algo así, anímalo a toser. O sea, honestamente, si una persona tú ves que te dice así, no, no sé, como que está bien, no, o sea, pero todavía puede emitir algo de sonido, simplemente lo animas a toser y le dices, tose, 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 dale, tose. O sea, no lo ayudes con las palmadas todavía ni nada, simplemente déjalo que tosa y que solito bote el objeto. Al rato se va a salir, o sea, porque si es una asfixia parcial, en algún momento va a salir el objeto. Ahora, muy raramente una asfixia parcial pasa a una total.
¿Cuándo va a pasar una total? Cuando quieras hacer Heimlich. O cuando quieras hacer otra maniobra que pueda hacer de que el objeto ahora sí se obstruya y ahí sí ya requiera como tal de Heimlich. Ahora, asfixia total, pues nuevamente le preguntas a una persona, te estás atorando, y si no te dice nada, no te dice no emite ni un sonido, nada, ya tomas por cuenta que es una asfixia total. Eso es identificar, así es como se identifica. Segundo, si es una asfixia total, haces un puñito. Primero, o sea, agarras el pulgar para adentro, más o menos a la altura arriba del ombligo. Si quieren tomar en cuenta los 9 cuadrantes del abdomen, pónganlo como la parte de epigastrio, más o menos a esa altura. Y ya, ahí ponen la mano y con la otra apoyan y lo hacen en forma de J. ¿Cómo es en forma de J? O sea, acá podemos ver la imagen, ¿no? Ya, esta acá, pues, no sé, ya. Entonces, acá está el puñito y esto lo que va a hacer es, al momento de que esta mano comprima, esto se vaya así, para adentro y sube, para adentro y sube. Algo así es la compresión, así, más o menos así. Ahora, Auto Heimlich, no creo que les van a enseñar esto, pero por si acaso, perdonen si se escucha golpes en la puerta, no sé qué pasó. Ya. En cuanto a Auto Heimlich, no se recomienda hacer eso. Pero bueno, prácticamente es que nosotros mismos nos hagamos las compresiones como en una superficie dura, como puede ser la mesa, bueno, una silla, o alguna superficie, como les digo, que sepan que se pueden apoyar y puedan hacerse el Heimlich, pues pones la mano prácticamente en el mismo lugar donde se tiene que hacer Heimlich y ya, se lleva se lleva el puño hacia arriba. Heimlich menores de 1 año. Honestamente, esto se me hace un poco complicado de explicar así en palabras, o sea, escribiendo y todo, pero si se dan cuenta, ¿qué es esto? Pues, o sea, son palmadas en la parte, bueno, palmadas en el omóplato, en la espalda, y compresiones, no palmadas en el corazón. Ahora, nuevamente, le damos una bienvenida al poderoso Winguino Junior, que no quiso participar claramente. Entonces, normalmente cuando referimos, o sea, menores de 1 año, recién lactantes, bueno, recién nacidos o lactantes, ¿qué pasa? Que como se dan cuenta, en la imagen se puede ver que están colocando al bebé, pues lo agarran así. O sea, prácticamente lo agarras con un brazo y con el otro automáticamente, ¿qué haces? Así. Con esta parte de acá, haces así. Golpeas, pero golpeas como para adelante, como queriendo expulsar algo. Ahora, esto se va a hacer ¿cuántos? 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Y automáticamente esta mano cambia y haces compresiones. No es que le hagas así, ¿ok? No, o sea, ahora van a hacer compresiones. Con 2 dedos agarras ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Y nuevamente. 1, 2, se entiende. Ese es el chiste con los niños. Ahora, ¿cuántas veces se tienen que hacer esto? Hasta que salga. Heimlich en gestantes, o sea, ni modo que le vayas a hacer a la altura del abdomen, ¿no? O sea, que te llevas a la criatura, ¿no? Ahí vas a hacer compresiones a la altura del pecho, más o menos a la altura del esternón, a mitad del esternón, más o menos ubicas el esternón, ¿no? Ya, pues más o menos ahí, como les digo, entre los pechos, entre los senos, ahí es la ubicación para hacer Heimlich. Lo mismo, literalmente, las mismas compresiones que se hacen en el Heimlich normal, lo que va a variar es la ubicación. Ahora, la pérdida de conciencia. Tengan en cuenta de que nuevamente, ¿cómo pasaba lo del paro cardiorrespiratorio? Porque no llegaba suficiente, pues, oxígeno al cerebro. O sea, quieras o no, a las finales, la sangre transporta oxígeno al cerebro. Si no puedes respirar, ni modo que transportes oxígeno. Entonces va a haber un momento en que pues va a ocurrir una pérdida de conciencia y bueno, automáticamente entras en paro cardiorrespiratorio. Y ahí pues va a ocurrir pues RCP. Vas a recurrir al RCP. ¿Qué va a pasar con el objeto que está en la garganta? En algún momento con las compresiones, así como les mostré como con las compresiones que se hacen los bebés, ya, algo así va a pasar en los adultos. Entre tanta y tanta compresión, va a haber algún momento en que va a salir ahí el objeto. Se retira y sigues haciendo tu RCP. Preguntas.
Ya. Ahora, en cuanto a la vía aérea, tenemos pues. ¿Por qué no voy a hablar de la vía aérea inferior? Que dice con qué fuerza le hago el Heimlich a bebés. Eh, es variable, o sea, supongo que su doctora ya les va a enseñar tipo cuál es la fuerza con la que tienen que hacer, ¿ya? Pero, o sea, para que se hagan una idea, o sea, es un masajito. O sea, les presento nuevamente al Pingüino Junior. O sea, esta cosa es así, suavecita. Hasta que veas que más o menos a esa altura se puede ver, no sé si se puede ver más o menos la altura que se llega a hacer. Así, tiene que verse algo así literalmente en el bebé. Ahora, ¿con cuánta fuerza se tiene que hacer? No lo sé. Depende de cada persona. Yo soy una persona debilucha. Para mí, yo lo estoy haciendo con fuerza. Así que depende de cada persona. Ahora, en cuanto a los palmazos, prácticamente, eso sí, con fuerza, pero tampoco tanto. Por eso les digo, depende de cada persona. Pero, o sea, más o menos que se note un poquito la fuerza, la intención, ¿no? Para que bote el objeto. Ya, ¿otra pregunta? O sea, sí, pero existe algo llamado los daños colaterales. Y eso puede ocurrir tanto en RCP como en Heimlich. Así que son cositas que, como les digo, yo supongo que en la práctica les van a enseñar bonito. Pero, y obviamente no les van a enseñar con un muñeco, sino les van a enseñar pues con, como tal, con un simulador, ¿no? Ya. Entonces, vía aérea superior, o sea, no voy a hablar ahorita de la inferior. ¿Por qué? Porque simplemente estamos hablando de una obstrucción de la vía aérea que no va a pasar de glotis. Entonces, ya. Tenemos nuevamente nariz, boca, y entre ellos tenemos la faringe, orofaringe, bueno, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, bueno, por si acaso nomás. Nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Listo, esa es la vía aérea superior. Ahora, estábamos hablando del tema de la obstrucción de la vía aérea por ova anatómica, obstrucción de vía aérea anatómica, por la lengua. Como les dije, esto va a ocurrir más que todo cuando nuestro paciente vaya a estar inconsciente. Entonces, para valorar el estado, bueno, valorar ves, ver, escuchar y sentir. Primero, vemos el hecho de que no se esté moviendo, no se expanda, vaya amplexación, o no se esté, pues, ¿cómo les digo? Que el abdomen no suba y no baje, ya, ese es el ver. El escuchar, pues, que no se escuche que alguien está respirando, ¿no? Si no escuchas algo, ya, pues, alármate, ¿no? Sentir, pones tu dedito ahí, o sea, si una persona está respirando, sobre todo se va a sentir el momento de la expiración, pues. Ya sea en boca o nariz, se va a sentir el aire calientito. Entonces ya pasa. Eso es el poderoso ves. Ver, escuchar y sentir. Ahora, esto es a lo que me refería con las maniobras que tenemos, que van a ser la frente mentón y la tracción mandibular. Entonces, la frente mentón, ¿qué va a buscar? Prácticamente, si no sospechamos de trauma cervical, o sea, si sabemos de que al mover el cuello no vamos a hacer un daño en el nervio frénico o no vamos a hacer más daño de por sí a la columna, pues ahí sí nada más frente mentón, con ese movimiento de agarrar la cabeza y ponerla así, ya automáticamente estás desbloqueando el paso de aire. Pero si sabes que eso no es posible o porque tienes alguna sospecha de fractura cervical, pasas a la tracción mandibular. A ver, voy a ponerlo acá. Me prendieron la luz del cuarto. Entonces, esto de acá va a ser la tracción mandibular, que va a ser cuando tengas alguna sospecha de fractura. Y eso, pues, ya, esto se va a dar prácticamente, como les digo, vas a agarrar la mandíbula de acá y ¡plac! Lo vas a empujar hacia adelante con la mayor fuerza que tengas y ya. Intervenciones en vía aérea vamos a tener las cánulas, las poderosas cánulas. Y estas son las cánulas nasofaringeas y estas son las orofaringeas. Entonces,
Cosas que tengo que saber para usar cada cánula es el hecho de que en la cánula orofaringe se va a utilizar en personas inconscientes, ¿ok? Y acá en las nasofaringes en personas conscientes. Ay, Dios mío. Ahora, nuevamente, como que consideraciones para cada una de estas. Si bien es cierto, es para personas inconscientes en la cánula orofaringea, también puede ser posible de que haya un trauma a nivel cervical. Ahí sí puedes ir considerando la nasofaringia. ¿Por qué? Porque puede que en la colocación de la cánula puedas hacer un daño, entonces ahí sí ya importa más el hecho, pues. Ante todo, proteger columna cervical, ¿ok? Y luego tenemos acá las cánulas nasofaringeas. Ok, eso sí es, bueno, porque es como que esta imagen acá donde se puede ver la... eh, esta imagen es más que todo para que aprendan cómo medir o usar una cánula. Tipo, tú tienes a tu compañero, agarras, bueno, vas a tener distintos tamaños de cánulas, ¿no? Entonces, ahí simplemente agarras ahí, vas a medir desde la nariz hasta la punta de la oreja. Y ya, más o menos esa es la altura donde tienes que ver, ¿no? Y ya. Ah, ya. Si hay una fractura de la lámina criboides, tienes que evitar. Voy a ponerlo acá con rojo. No, en lámina criboides. Ahora, recuerden nomás, o sea, por si acaso, ¿no? ¿Por qué se utiliza en personas inconscientes la orofaringia? Por el hecho de que no va a haber un reflejo nauseoso, entonces normal. Esto puede ingresar sin ningún problema. Pero una persona consciente pues va a tener su reflejo nauseoso bien presente, ¿no? Entonces, pues ahí sí entra más fácil en la nasofaringe. Ahora, por último, vamos a tener lo que es el poderoso BBM que ya lo mostramos antes y la boca mascarilla. BBM o bolsa válvula mascarilla. Acá lo que me interesa de esta palabrita es la palabra válvula. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar dando aire y ¿qué va a pasar? Con la bolsa válvula mascarilla, sobre todo por el tema de la válvula, vamos a asegurarnos de que toda o sea, todo el aire que estemos pasando al paciente quede ahí y no se regrese. Esa válvula evita de que el aire que estamos dando se regrese a la bolsa, ¿ok? Ahora, en esto de boca mascarilla, ustedes van a decir, o sea, van a decir que es antihigiénico, ¿ya? Pero no, o sea, esto de acá es un filtro. Y entonces esto va a evitar cualquier cosa antihigiénica que se puedan imaginar. Así que normal, no hay ningún problema. Eso sí, acá al no haber una válvula, sí se puede dar como que el riesgo de que todo el aire que estemos pasando no llegue. Entonces, ya pues. Y ya, eso sería pues toda la clase. Por alguna razón saqué otra página más. Listo, ya. Preguntas. Ya. Voy a pasar el post y en un rato a ver si lo resolvemos, ¿sí? A ver, un momento. Ya, de acá nos damos un ratito y les digo para resolver esto.
Ya, ¿alguien quiere ofrecerse? Vayan alistando sus... Bueno, ya saben que si ustedes no dicen nada, yo los voy a llamar, así que, a ver, levanten la mano si hay voluntarios, porque si no voy a, ahorita voy a poner sus nombres en una ruleta. Así que, bueno, vayan levantando las manitos, o si no, ahorita agarro sus nombres, ¿no? De verdad. Ya, bueno, tenemos una voluntaria, ¿solo ella o procedo a... Ya, dos. Quiero tres más. O ya mínimo dos más. Ya, tres. ¿Quién más? A ver, un momento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, bueno, entre ustedes tres. Ya, por mientras, entre ustedes tres. Ya luego veo a quién llamo. Así que, pantallazo. Ya. ¿Quién quiere ser la primera entre todas ustedes? Porque tengo a las dos Marifés y ¿a quién más tengo? Ah, ahí están. Ya. Primera Marifé Chungas. Oli, sería sin circulación no hay ventilación. Ujú, ya. Bueno, la tercera, bueno, segunda. Ámbar. Asegurar la escena y hablar el estado de condición. Ya. La otra Marife. Marife Torres. La cuatro. Era 32. Ya. En un paciente que, bueno, gestante, ¿quién quiere responder esa a las cinco? Ámbar, dime. Ya es con presiones en el pecho a la altura del esternón entre los pechos. Está bien. Y la última, ¿quién quiere responder la última? ¿Quién quiere responder la última? A ver, ¿quién está? El último. Ya, César Augusto, tú mismo eres. ¿Dónde está la... ah, ¿Dónde está? Ya, se está compartiendo, ya. Listo. Ya, César Augusto, tú mismo eres. ¿Cuál es la seis? Pero prende tu micro, pues, que no te veo. Te lo estoy viendo la última alternativa. Aplicar inmediatamente una descarga con el... Ya, sí, sí es. Ya, entonces, espero esté claro el tema. Cualquier cosa me escriben y nada, voy a dejar de grabar automáticamente.